primera carta de Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 5. Vamos a hablar en esta mañana de los beneficios, por supuesto no todos, pero vamos a hablar de los beneficios de la gratitud. Beneficios de la gratitud, o sea, el ser agradecido. Dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo leemos de nuevo. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud tiene un gran poder, hermano, porque es un principio espiritual que agrada a Dios y al mismo tiempo que nos beneficia en gran manera a cada uno de nosotros. La persona que no tiene una actitud de agradecimiento es una persona que vive centralizada en sí mismo, una persona que sufre de amarguras, que sufre incluso de muchas enfermedades, no solamente psicológicas, sino también físicas. Porque cuando una persona centra su vida en sí mismo, automáticamente está dejando de lado a Dios, está levantando un altar hacia a sí mismo y está buscando su propio beneficio y no el beneficio de otras personas. Es difícil convivir, por ejemplo, en el campo del matrimonio, con un cónyuge que no sea agradecido. Pobrecitas aquellas esposas que tienen cónyuges que no tienen gratitud, ya sea él o ella. Triste sería la vida de los niños si tienen padres que no son agradecidos, o viceversa, padres que viven en tristeza porque sus hijos no son agradecidos. La gratitud es importantísimo, es un valor espiritual que todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos de desarrollar y también motivar a otros, nuestra familia y a quienes podamos, a que sean agradecidos, que tengamos como una cultura de gratitud, que sea una actitud constante, permanente, en todo ambiente en el que nos movamos, hermanos, que haya gratitud, que sea parte de nuestra práctica diaria, que sea parte de nuestro carácter, el poder tener un corazón agradecido. El mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, visitándonos aquí, hermanos, en la tierra, Él mostró gratitud al Padre, a su Padre, mostró gratitud por lo que aquellos que rodearon su vida. Encontramos en la Biblia que en el último día, antes de la muerte de Cristo, dice la palabra que se reunió con sus discípulos en el aposento alto y ahí celebraron la Pascua. Cuando Él dice, esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 26, cuando Él partió el pan para que todos comieran de ese pan, y luego que tomó la copa y le dio también a todos que tomaran la copa, que esa
Esa es la manera como se celebraba la Pascua, partiendo el pan sin levadura y el vino para recordar la obra de libertad que Él había hecho, que Dios había hecho con Israel, sacándolo de Egipto. Entonces esta era la primera fiesta solemne que celebraba Israel, y era esta fiesta de la Pascua también marcaba el año nuevo. Ve qué interesante, porque esta fiesta le daba a Israel una nueva vida, ya libre de Egipto, ya ahora en comunión con Dios, pues eso representaba la Pascua. Y esa última noche Jesús parte el pan, da de beber también de la copa y dice, y dio gracias. Y ahí está relacionada la Pascua, hermanos, con la vida de Cristo, que sería entregada por la humanidad. Pero Cristo dio gracias al Padre por ese milagro de la salvación que usted y yo ahora disfrutamos. Entonces, el mismo Señor nos modela, nos habla del valor, de la importancia que tiene, hermanos, la gratitud. Así que pidámosle al Señor ser agradecidos, tener un corazón, una actitud, hermanos, de agradecimiento, porque esto es beneficioso para nuestras vidas. Y les quiero mencionar por lo menos unas tres beneficios de la gratitud. Primero, la gratitud nos hace reconocer las bondades de Dios. Cuando una persona tiene un carácter, una actitud de agradecimiento, puede percibir las bondades de Dios, porque puede reconocer no solamente sus limitaciones, sino también puede reconocer la dádiva, los regalos, las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Vamos a leer aquí algunos versículos de la palabra en Nehemías capítulo 11, versículo 1 y 2. Vemos acá un ejemplo. Nehemías 11, 1, 2, les leo la palabra, dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Versículo 17. Dice: Matanías, hijo de Micai, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Y se está hablando del tiempo de la restauración. Habían pasado un tiempo de mucha crisis. Cuando hablamos del libro de Nehemías, en los primeros capítulos, vemos una fotografía de cómo encontró Nehemías al pueblo de Israel. Dice que las puertas estaban quemadas, los muros estaban completamente derribados, las personas estaban muy desanimadas. En esa condición los encontró. Pero después de que Dios comenzó a bendecirlos y comenzaron a restaurar, dice la Biblia que en 52 días se restauró los muros de Jerusalén, un tiempo récord. O sea, la manifestación del poder de Dios fue tan evidente. Pero sabe, hermanos, que
algo aquí muy importante, que Nehemías no quiso pasar por alto la gratitud a Dios, y que no fuera únicamente él como líder que diera gracias a Dios, sino en una ceremonia solemne en la ciudad de Jerusalén, escogiendo de entre el pueblo, dice aquí la palabra, 284 hombres, me imagino, sin contar su familia, que iban a ser las primicias de los que iban a morar en la ciudad santa, es decir, en Jerusalén. Pero qué interesante, hermano, que este nuevo capítulo de la vida de Israel comenzó con agradecimiento. Porque dice el versículo 17 que Asaf, el principal, dice, comenzó las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Hermanos, qué lindo es reconocer, es un acto de reconocimiento de cómo estaba la película o la fotografía en blanco y negro, hermanos, en el momento cuando Dios comenzó a restaurar a este pueblo, un pueblo en ruinas, un pueblo triste, un pueblo amargado, un pueblo, hermanos, que estaba prácticamente aniquilado, pero que ahora, después de un tiempo, por gracia divina, ellos habían recibido de parte de Dios tantas bondades y ellos lo reconocieron con gratitud. Creo, hermanos, que es importante que nosotros en este momento de nuestra vida también veamos la fotografía en blanco y negro de cómo el Señor nos encontró a nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era la condición en la que nos encontrábamos? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Él, hermanos, vino y nos rescató por su misericordia. Y ahora, ¿dónde estamos? En los caminos del Señor. Y si vemos ambas fotografías, le aseguro que la actual es mejor que la anterior. Amén. Porque ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ahora tenemos la bendición de Dios. Ahora podemos confiar en Dios. Cuando viene una prueba, cuando viene una circunstancia difícil, sabemos a quién acudir. Sabemos que tenemos un Dios que oye, un Dios que actúa, un Dios que responde, un Dios que bendice. Entonces, amados hermanos, la gratitud nos hace reconocer las bondades de Dios. El que no tiene gratitud no reconoce eso. Se lo atribuye a la buena suerte, se lo atribuye a que es inteligente para los negocios, se lo atribuye a que es una persona correcta y que todo lo que tiene ha sido por su propio esfuerzo, por el sudor de su frente, y de hecho todas estas cosas tienen su lugar, pero la fuente de todo ello se llama Dios. Sin Él no tendríamos nada. Por eso David en el Salmo, hermano, 103, versículo 1, esta es la canción, la alabanza que todos nosotros deberíamos de cantar todos los días. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y que dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Algunos tenemos una memoria corta, hermano. Tenemos problemas con la memoria, porque se nos olvida las bondades de Dios que han estado, la manera como Dios nos ha bendecido. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está la fuente de la juventud. Para aquellos que buscan, ¿verdad?, que ya están preocupados por las arrugas, por las canas, hermano, dice la palabra, Él como el águila renueva nuestras fuerzas espirituales, el ánimo, la esperanza, hermanos, la fe, todos estos beneficios, la salud, el pan de cada día, el que usted pueda tener, hermanos, vida, pueda respirar, el que usted pueda tener las fuerzas para trabajar, el que pueda tener, hermanos, la salud para poder cuidar de su familia,
la protección en un país tan, hermanos, tan difícil en el que vivimos, o tiempos tan difíciles, la protección de Dios, hermano, todo eso y mucho más es parte de los beneficios que día a día recibimos de Dios. Y el que es agradecido, el que tiene una cultura, un carácter de gratitud, reconoce esas bondades. Por eso es que todos los días debemos decir, como Pablo decía, soy deudor. Todos los que estamos aquí somos deudores a Dios, porque Él ha sido bueno, su misericordia ha sido grande. Y es importante, hermanos, que reconozcamos las bondades de Dios. El segundo beneficio de la gratitud es que nos guarda de la queja o de la inconformidad. Hermanos, la queja destruye la fe. La queja destruye la comunión con el Espíritu, porque el Espíritu Santo se contrista donde hay queja, porque sabe que generalmente donde hay queja, donde hay inconformidad, es por falta de fe. Detrás de todo, de esta actitud de inconformidad o de queja o de murmuración, hermanos, está la incredulidad. Esto es lo que pasó con Israel en el tiempo del peregrinaje en el desierto. Fíjense, habían visto la mano de Dios, ¿sí o no? Habían visto el poder de Dios caer sobre Egipto, hermano. Habían visto la mano milagrosa, protectora, de provisión, de bendición, de defensa de parte de Dios a favor de sus vidas. Pero una vez salieron de la tierra de Egipto, comenzaron, hermanos, a murmurar. Y sabe que esa fue la razón por qué Israel no pudo disfrutar de las promesas de Dios, de la promesa de la tierra nueva, la tierra que fluye leche y miel, que era una tipología de la tierra de la bendición de Dios, de la bendición espiritual y de todas las áreas. Quiero leerles una parte para recordar esta actitud, hermanos, que no debe de ser parte de nuestra vida como cristianos. En el capítulo 3 de Hebreos hay un resumen acá. Dice el versículo 16, para cortarla. Bueno, podemos leer el 12 y luego nos trasladamos al 16. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. La incredulidad fue el respaldo, lo que respaldó la actitud de queja, de inconformidad que había en el corazón de ese pueblo. En vez de darle gracias a Dios, porque envió un libertador llamado Moisés, en vez de darle gracias a Dios por los milagros, por el poder que Dios desplegó sobre toda la nación de Egipto, cómo los derrotó, cómo los humilló, amado hermano, cómo los sacó. Mire qué tremendo, dice la Biblia, que ellos veían palpablemente, literalmente, veían la nube que los guardaba, los protegía del sol, hermano. Definitivamente en los desiertos se dan los dos, digamos, los dos extremos del cambio climático. El exceso calor y el excesivo frío. Calor, imagínense, 50, 60 grados centígrados.
Un sol, hermano, que quema. Si los 33 grados nuestros, hermano, no son prácticamente nada en comparación del sol en el desierto. Pero Dios les puso una nube, les puso su presencia. Y esa nube, hermano, les traía el aire acondicionado para que ellos no sintieran calor. Por la noche había mucho frío en el desierto, pero la nube se convertía en una columna de fuego, dice la Biblia, y les daba la calefacción que necesitaban para que este pueblo no pereciera, hermanos, en el desierto. Pero en vez de agradecerle a Dios todas esas bondades y miles bondades más, el pan de cada día que les envió, la protección de los enemigos, amado hermano, en vez de eso, ¿sabe qué? Se quejaron. Dios nos ha sacado para matarnos de hambre aquí, dijeron. Más adelante, cuando comieron maná, después de un tiempo dijeron, y solo este pan pesado nos da Dios. La inconformidad, la queja, es guardada por la gratitud. Cuando una persona es agradecida, ¿verdad? Dice, Señor, gracias por los frijolitos que estamos comiendo. La verdad, hermanos, que los frijoles es comida de reyes, hermano. Amén. Los frijoles no faltan en el plato salvadoreño de todos los días. Pero debemos darle gracias a Dios. Yo incluso cuando no hay frijoles le digo a mi esposa, compremos frijoles, le digo, porque no podemos vivir sin frijoles. Hermano, hay que ser agradecidos con Dios. Cero inconformidad. Si usted está bendecido, dele gracias a Dios. Si está pasando una prueba difícil, dele gracias a Dios también. Si está enfermo, dele gracias a Dios. Si hay salud, démosle gracias a Dios. Que la queja, hermano, no exista en los labios y en el corazón de un hijo de Dios, sino démosle gracias. Señor, gracias por mi esposa, gracias. O algunos están inconformes. Gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias, Señor, por mis hermanos en Cristo, gracias, Padre, por todo. Hermano, no le dé lugar a la inconformidad, no le dé lugar a la queja. Si usted tiene un poderoso Dios que está con usted, un Dios que provee, un Dios que lo bendice, un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Un Dios que está a favor de cada una de nuestras vidas. ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué darle lugar, hermanos, espacio al enemigo, al diablo? Como le sucedió a Israel, dice, no entraron a la tierra de la bendición, no alcanzaron la plenitud de la gloria de Dios prometida para ellos precisamente por la incredulidad. Detrás de la inconformidad y la queja está la incredulidad. Dice Pablo en una de las cartas, quiero que leamos este pasaje, primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 6. Les leo la palabra, dice 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la piedad, está hablando de la vida de santidad, está relacionada con estar contento con lo que tengo, estar contento con lo que Dios me da. Eso se llama contentamiento. Que usted esté agradecido por lo que ahora es y agradecido por lo que tiene. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que los piadosos, es decir, los hombres y mujeres de fe que aman a Dios, que viven en santidad para agradar a Dios, deben de acompañar en su vida de santidad el estar contentos con lo que tienen, con lo que son. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora, si vamos al contexto de este pasaje, había un peligro que Pablo visualizó.
Y el peligro era de que a causa del amor al dinero, o sea, el materialismo, el espíritu del materialismo que comenzaba, hermanos, a infiltrarse en la mente y en el corazón de los hermanos, los llevó a una actitud de queja. Ah, mira, el otro, el vecino no es de la misma fe y mire lo que tiene. Mire cómo tiene la casa, mire cómo tiene, dónde tiene a sus hijos estudiando. Entonces, el espíritu, hermanos, del materialismo, del amor al dinero, comenzó a causar en el corazón de algunos hermanos las quejas, la inconformidad, la envidia. Algunos dicen, mire esa señora cómo se viste, lo que tiene. Mire dónde va. Mire el vehículo que tiene, mire. Pero muchas veces no sabemos cómo trabajan. Solo vemos la apariencia o lo que se tiene, pero no sabemos qué esfuerzo a veces las personas hacen para tener lo que tienen. Entonces Pablo, al ver ese peligro, dice, los piadosos deben de estar contentos. No deben de permitir que el materialismo le robe la confianza, la fe, el estar alegre, felices con Dios por lo que Él nos da, la manera como Él nos cuida, porque nada, dice, hemos traído al mundo. Así que, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ¿sabe que hay personas que quieren enriquecerse a como dé lugar, hermano? Y eso es incorrecto, es perjudicial, es peligroso. Porque esa ambición de enriquecerse a como dé lugar generalmente lleva a las personas a cometer grandes errores que después tienen que pagar con facturas tan elevadas, hermano. Muchas veces pierden la salud, pierden la familia, pierden su reputación, su testimonio personal, hermano, y viene una serie de males sobre la vida de la persona, pero sabe, todo eso, toda esa bancarrota moral, espiritual, económica, familiar, viene o nació de una queja, de una inconformidad peligrosa en el corazón. Por eso dice Pablo que el piadoso debe de guardar contentamiento. Los que caminamos con Cristo, amado hermano, confiamos en Él. Confiamos en que Él es buen padre, buen pastor. Amén. Dice la Biblia, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, que Él va a estar atento a la necesidad que usted tiene. Claro, el Señor no va, hermanos, a darnos todo aquello que nos va a perjudicar. Él nos va a dar lo que sabe que va a ser bueno para nosotros. Entonces, qué peligroso es la queja y la inconformidad. Pero la gratitud nos guarda de ello, hermano. Nos guarda para que nosotros podamos tener una vida equilibrada, una vida de bendición. Y en este punto también el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este es un testimonio del hombre más sabio sobre la faz de la tierra, llamado Salomón, que le dio rienda suelta a los deseos de su alma. Tuvo una riqueza como nadie ha tenido sobre la faz de la tierra. Hizo cosas extraordinarias como nadie ha hecho sobre la faz de la tierra. El reino más poderoso que ha existido en riqueza fue el reino de Salomón. Sin embargo, dice que después de haberlo hecho todo y de haberlo tenido todo prácticamente,
llegó a la conclusión que todas las cosas materiales no llenan el alma, no satisfacen el espíritu, no llena la necesidad más apremiante del corazón del hombre, que es la necesidad de Dios, la necesidad del amor de Dios, de la gracia de Dios, que no se puede comprar con oro y con plata, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Pero cuando Él probó todo, dice, todo es aflicción de espíritu y todo es vanidad. Así que, amados hermanos, la gratitud nos va a guardar de la murmuración, de la inconformidad y de la incredulidad. Démosle gracias a Dios por todas sus bondades. La otra cosa, hermanos, que quiero mencionar acerca de los beneficios de la gratitud es precisamente que produce alegría, produce gozo en la vida. Cuando una persona es agradecida, vive, hermanos, en alegría, en gozo, en felicidad, porque no depende de las cosas materiales, no depende de lo que tiene, hablando de las cosas físicas, materiales, sino que depende de Dios, depende de su relación con Dios, depende de los recursos que vienen de la mano de Dios. Y así cual sea la circunstancia que pasemos, hermanos, siempre habrá gozo en el corazón. Y le voy a poner un ejemplo de los primeros discípulos del Señor, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y versículo 41. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Está hablando de los discípulos, de los apóstoles, los primeros apóstoles que fueron llevados a la cárcel, perseguidos por el testimonio de Jesús. Luego los amenazan y luego les dan libertad. Pero le dieron libertad bajo amenaza de que no siguieran predicando el nombre de Jesús. Y vea lo que dice, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, de los que lo juzgaron, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo que ellos habían padecido hubiera sido motivo, hermanos, de desánimo, motivo de depresión, motivo de temor, motivo de renunciar a la fe, motivo de ya no seguir en los caminos del Señor, porque habían estado en la cárcel. Los habían amenazado a muerte prácticamente. Pero ¿qué hicieron ellos? Cuando salieron, dices, con gozo de haber padecido por la causa de Cristo. Y esto, hermanos, debido a que había una gratitud enorme en sus vidas por lo que Cristo había hecho, lo que Cristo representaba para ellos. Hermanos, cuando usted y yo tenemos gratitud en el corazón, eso nos va a dar la fuerza para pasar por medio, hermanos, de la oscuridad más grande, de la prueba que usted o yo podemos atravesar en la vida. Usted puede estar pasando por momentos difíciles en su matrimonio, con sus hijos, en su salud, en el trabajo, o no hay escasez o amenazas que rodean su vida de personas que quieren hacerle daño a usted o a su familia. Hermano, pero en esa tormenta, en esa oscuridad, en ese valle de sombra de muerte, como le llamó David en el Salmo 23, usted y yo cantamos con gozo, cantamos victoria, porque sabemos de que no estamos solos en esta batalla. Cristo pelea por nosotros, y la provisión, hermano, para
vencer en medio de toda esa situación adversa, está con nosotros. Por eso los discípulos, en vez de llorar, salieron gozosos, porque había gratitud en ellos. ¿Cómo vamos a dejar de predicar a aquel que vino del cielo a entregar su vida por mí? Sería una ingratitud abandonar a Cristo en las primeras de cambio. Fue la razón por qué Pedro, gracias a Dios que fue restaurado, pero Pedro, hermano, lloró, dice la Biblia, amargamente. ¿Sabe lo que significa llorar amargamente? No solamente significa llorar en abundancia, sino llorar, hermano, con dolor en el alma. ¿Y por qué lloró con amargura de alma? Lloró porque había negado en las primeras de cambio a aquel que lo había salvado, aquel que le había prometido vida eterna, aquel a quien él le había dicho: yo iré contigo donde sea, si es a la muerte iré contigo. Y no lo hizo en el momento. Pero hermanos, cuando Pedro reconoció lo que había hecho, abandoné a mi Señor en el momento cuando Él más me necesitaba. Negué creer en Él en el momento que debí haber dado testimonio a todos aquellos que le hicieron daño a mi Señor, para que se dieran cuenta que la labor de Él, su trabajo, su sufrimiento, no fue en vano. Pero no lo hice. Pero hermanos, es por esa razón, porque no hubo gratitud en ese momento en su corazón. Yo creo que si Pedro hubiera tenido gratitud, hubiera entendido el valor de la gratitud en el momento de la prueba, le aseguro que no hubiera negado al Señor. Pero cuando hay gratitud, amado hermano, no importa los caminos tan tenebrosos o los valles tan oscuros que usted y yo pasamos. Yo sé, porque todos pasamos momentos de prueba. Hermano, yo sé lo que puede sufrir una mujer cristiana que tiene un esposo inconverso, hijos que no siguen los caminos del Señor, o una madre que quiere guiar a sus hijos por los caminos del Señor, y todo lo que representa para ella esa batalla, esa lucha. Hermanos, problemas que atravesamos en la parte de la salud. Sin embargo, cuando hay gratitud, habrá gozo. Vean lo que dice, y con esta palabra vamos a finalizar en la primera carta, aquí mismo en Hechos, en el capítulo 16. Aquí vemos otro episodio, en este caso de el apóstol Pablo y de un compañero de Pablo llamado Silas. Pablo y Silas. Silas era un discípulo, compañero de Pablo en esta travesía en Filipos. Por predicar la palabra de Dios, los magistrados los mandaron a llamar, los interrogaron, ahí está en el capítulo 19 y 20, y estos magistrados los acusaron de ser alborotadores de la ciudad, de ir en contra de las costumbres del pueblo. Y en el versículo 22, a causa de esas falsas acusaciones, lo golpearon, los maltrataron, les dieron con vara, hermano, por ser agitadores que estaban alborotando la paz del pueblo. Y luego de haberles dado una buena paliza, de ahí viene la paliza, castigo con vara, con palo. Luego de haberlos maltratado, dice que los metieron en el calabozo de la ciudad, el que estaba más adentro. Yo le llamo a esto el calabozo de alta seguridad.
Pero ¿qué hicieron ellos? Mire, leamos un poquito lo que pasó. Versículo 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, me he preguntado siempre qué cantaban. Yo creo que uno de los que cantaban era: gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal ¿de qué? De gratitud. Gracias Cristo. No sabemos exactamente, pero dice que cantaban himnos. Y mientras ellos cantaban himnos, y creo que eran himnos de gratitud a Dios, de gratitud a Cristo. Hermano, por eso dije al principio que la gratitud es poderosa. Porque en medio del dolor, en medio del maltrato, en medio de la prueba que ellos estaban viviendo allí en ese momento, alabaron a Dios con gratitud en el corazón. Y sabe que cuando hay gratitud en el corazón, Dios, hermano, comienza a obrar milagros. Así que si usted está pasando por una prueba, dele gracias a Dios. Y en medio de su canto de gratitud, Dios va a comenzar a obrar milagros. Dice la Biblia. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, o sea, a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. O sea que ahí sucedieron dos milagros. El milagro del terremoto que abrió la prisión, representando de que Dios es poderoso para sacarlo a usted de cualquier adversidad, de cualquier prueba, de cualquier batalla, de cualquier camino oscuro, hermano. Dios lo va a sacar. Pero el otro milagro, que es el milagro más importante quizás, es el milagro de la salvación. Porque este hombre cayó postrado, y ese día Jesucristo entró a su corazón. Amado hermano, hagamos de la gratitud una cultura. Hagamos de la gratitud parte de nuestro carácter cristiano. Renunciemos a la queja, renunciemos a la inconformidad, renunciemos a la murmuración y démosle gracias a Dios. No importa cuál sea el momento difícil que usted esté pasando, déle gloria a Dios. Y en medio de su gratitud, hermano, Dios va a traer tremendo milagro, tremendas bendiciones para la gloria y la honra de su nombre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por la bendición que tú nos has dado este día de podernos reunir, Señor, para alabar y glorificar tu precioso y poderoso nombre. Eres bueno, Señor. Gracias por tu infinita bondad. Amado hermano, les pido que se pongan de pie. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, quiero tener un corazón agradecido siempre. Quiero que haya gratitud en mi corazón todos los días. No importa, Señor, cuál sea la circunstancia, la prueba, la batalla, la lucha que esté librando. Señor, que haya gratitud. La gratitud, Señor, es beneficiosa, es poderosa. La gratitud crea el ambiente para ver tus milagros. Crea el ambiente para ver tu poder actuando a favor de nosotros.
Señor, si hay hermanos que están pasando, que de seguro sí lo hay, pruebas, adversidades complicadas en su vida, Señor, que levanten un grito de gratitud a ti, una alabanza de gratitud a ti, Señor. Y ahí en medio de la alabanza de gratitud, el poder de Dios va a ser desatado, Padre, para traer victoria a tu hija, para traer victoria a tu hijo, para traer victoria a la familia, para traer victoria, Señor, a tu pueblo, Padre, porque tú lo has prometido, Señor, y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, mientras ustedes oran, quiero preguntar si aquí entre nosotros habrá alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, y quiere hacerlo este día. Yo le invito para que usted pueda dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien que levanta su mano diciendo: hermano, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Quiero ser agradecido con todo lo que Dios me ha dado. Levante su mano. Si usted no ha dado ese paso de fe, ¿habrá alguien que no lo ha hecho? Que quiera esta mañana darle su vida a Cristo. El Señor le ama, el Señor le ha estado buscando, el Señor ha estado tocando la puerta de su corazón tanto tiempo, y es tiempo de que usted pueda decirle: Señor, aquí está mi vida, reconozco que no puedo vivir sin tu salvación. Una vez más preguntamos: ¿habrá alguien entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Cristo y quiera hacerlo? Levante su mano y dígale a Jesús con valentía: aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Dios nos ama y Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Para las personas que nos han escuchado a través de del canal de televisión, ahí donde usted está, si usted decide este día, después de oír la palabra de Dios, entregarle su corazón a Cristo, yo quiero invitarle para que usted haga esta oración conmigo. Y si hay alguien aquí en el templo que quiera hacerlo, de orar y entregarle la vida a Jesús, hágalo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero este día, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados, limpia mi alma, rompe las cadenas, Señor, que atan mi alma, porque ahora, Jesús, decido vivir para ti y para tu gloria. Señor, gracias por perdonarme, gracias por limpiar mi alma de todo pecado, gracias por romper toda atadura en mi vida. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, Señor, hasta el final de mis días aquí en la tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pido y te doy gracias. Amén, Señor.